Os garantizo que tengo muchísimas ganas de poder compartir ya con vosotros el vídeo con las mejores lecturas de 2021, pero antes de eso era imprescindible dar carpetazo definitivo al año que justo dejamos ahora. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y feliz año a todos, que la semana pasada al final no pude traer vídeo porque estuve muy ocupado y me quedo pendiente felicitaros el año. Y también os cuento que justo anoche el canal alcanzó los 10.000 suscriptores. Cifra redonda, no redondísima, y bueno, os podéis imaginar cómo estoy, contentísimo. Daros las gracias se me queda muy corto, pero bueno, es lo único que puedo hacer desde aquí, así que de verdad muchísimas gracias tanto a los que lleváis mucho tiempo conmigo y que me lo recordáis de yo estaba cuando no había nadie, tanto a esos como a los que llevan semanas en el canal. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad, por apoyarme tanto, por estar al otro lado, porque si no, no tendría nada de esto sentido. Así que muchísimas gracias y bueno, solo espero que en 2022 siga dándoos contenidos que os resulten interesantes y que, más allá de que puedan venir más personas, que estos 10.000 que estáis, pues os quedéis y disfrutéis con lo que hago. Bueno, y ahora sí nos podemos centrar en el vídeo que hoy nos ocupa, que es el wrap-up de noviembre y diciembre. Ya sabéis, este vídeo en el que repaso las lecturas de un periodo determinado. En total van a ser 10 libros los que os voy a presentar, porque los 3 libros navideños que leí en diciembre ya tienen su propio vídeo y no hace falta que os repita mis impresiones sobre ellos. Eso sí, os los voy a dejar tanto en la i como en la cajita de información por si alguien tiene curiosidad y quiere echarles un ojo. Como siempre os las voy a presentar en orden creciente, de las que me han gustado un poquito menos a las que más me han gustado, pero sí que debo decir que en este caso el nivel es bastante homogéneo. Me ha costado un poquito ponerlas en orden, pero bueno, es un ejercicio que a mí también me viene bien para ordenar mis ideas y para ver realmente qué libros son los que más huella me han dejado. Así que nada, vamos con ello. El primer libro del que os voy a hablar es la única relectura que ha habido en el reto Victorian Spirit. Os estoy hablando de El signo de los cuatro de Arthur Conan Doyle, que es la segunda novela larga de Sherlock Holmes, del canon holmesiano. Con esta relectura me he podido dar cuenta de una cosa que ya más o menos había detectado, pero que ahora creo que me ha quedado muy claro, y es que creo que tanto Arthur Conan Doyle como Sherlock Holmes se mueven mejor en el terreno del relato corto que en el de la novela larga. Creo que los poderes deductivos de Sherlock brillan mucho más cuando tienes un relato corto en el que apenas se te exponen una serie de hechos que han sucedido y de repente Sherlock Holmes en la página siguiente ya tiene esa teoría elaboradísima de qué es lo que ha pasado, que te deja con la boca abierta. Creo que eso funciona mejor cuando es un relato corto, porque dentro del canon holmesiano hay muchos relatos, creo que hay más de 50, que cuando es novela, porque cuando es novela, digamos que Arthur Conan Doyle, por supuesto, mete otro tipo de elementos y creo que no siempre acierta. La historia nos presenta a una joven huérfana que desde el momento en el que su padre desapareció en la India, cada año ha recibido una carta con una perla dentro, una perla de gran valor. Y después de muchos años de recibir muchas cartas, la última carta que ha recibido la cita a ciegas en un lugar de Londres. Y ella, previsora, decide contratar a Sherlock para que la acompañe a esta cita. Como ya os he dicho, esta vez le he encontrado bastante las costuras a esta lectura. Ha habido cosas que no me han acabado de gustar. Eso sí, la relación entre Sherlock y Watson va creciendo respecto al anterior tomo y todo lo que son sus intercambios dialécticos a mí me encantan. Eso debo decir lo que es lo que realmente me enamoró de estas novelas en su momento. Y además es verdad que tiene ciertos momentos que son muy memorables, como por ejemplo una persecución en lancha por el río Támesis, que yo la disfruté un montón. Pero bueno, aún así, ni el misterio ni las subtramas que el autor pone sobre la mesa me han acabado de gustar o sorprender, así que bueno, yo le he puesto 3 estrellas. Seguimos ahora con Los hilos rojos de la fortuna de Neon Jan, que es el segundo tomo dentro de la trilogía del Tensorado que está publicando Duerme Vela. A mí con esta novela me pasó algo, y es que por una parte es bastante distinta al primer tomo, tanto en la estructura temporal, porque el primer tomo tenía muchas elipsis y abarcaba casi 30 años dentro de la vida de los personajes. Aquí solo tenemos 3 días, con lo cual la estructura es muy diferente, pero también el tipo de historia, el tipo de interacciones entre los personajes me pareció que se alejaba mucho del recuerdo que yo tenía. Eso por una parte. Y por otra, yo quizá dejé pasar demasiados meses entre leer el primer tomo y el segundo.
Y a otra persona con mejor memoria quizá esto no le suponga un problema, pero a mí sí que me ha supuesto un cierto problema. Quizá hubo momentos en los que estuve un poco perdido, sobre todo al principio. En este segundo tomo nos vamos a reencontrar con Mokoya, que era una de las protagonistas del primero, pero es una Mokoya muy distinta porque malvive en el desierto, alejada de todos sus seres queridos e intentando dar esquinazo a una tragedia personal que sufrió recientemente. El encuentro fortuito con el misterioso Rider y la conspiración que va a descubrir de alguna manera le van a hacer replantearse su vida. Los dos temas principales que toca este libro son muy potentes y la verdad es que yo conecté bastante con ellos. Por una parte tenemos el tema del duelo, cómo cada persona se enfrenta a él y cómo a veces nos intentamos aferrar tanto al recuerdo de personas que ya no están, que eso nos impide seguir adelante. Y por otra parte también está el tema del destino, de pensar si realmente nuestro futuro ya está escrito y si es algo inamovible o si con nuestras acciones realmente tenemos capacidad de modificar lo que está por venir. Son temas muy interesantes, pero es verdad que por la propia estructura de esta saga, que es tan breve, tan directa, con tanta acción y tan disruptiva entre un tomo y otro, pues claro, no se llega a profundizar mucho en ellos, es más bien como que se perfila este tipo de temas. Pero bueno, van bien porque son temas muy profundos que contrarrestan un poco pues toda esa agilidad con la que está narrada la historia, ¿no? Creo que esta saga voy a tener que valorarla como un todo, porque me parece que todos los tomos van sumando a la idea general que te haces, pero es verdad que ninguno me llega a conquistar como para decir este es mi favorito, por lo menos de los dos que llevo. En cualquier caso, divertida, una fantasía diferente, con temas importantes que poner sobre la mesa. Bueno, por todo ello yo le puse 3 estrellas. Seguimos ahora con la que fue la penúltima lectura del reto Victorian Spirit para mí, y que fue La mujer del teniente francés de John Fowles. Yo con esta novela iba completamente a ciegas porque ni siquiera he visto la adaptación cinematográfica, y la verdad es que justo en el momento en el que pensaba que sabía de qué pie cojeaba perfectamente, pasó algo que me lo descolocó completamente. Y es que esta novela es una de esas novelas que le gusta jugar con el lector, y ese es su principal atractivo. Durante unas vacaciones visitando a su prometida, un joven paleontólogo va a conocer a una mujer misteriosa y muy magnética que todo el resto del pueblo margina y rehúye porque fue la amante de un marino francés que tan pronto llegó, se fue y la abandonó. Ese es el punto de partida de una historia que aparenta ser canónica dentro de lo que cabría esperar de una novela dramática de amor ambientada en la época victoriana, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso. En realidad es una novela experimental en la que el autor juega con los límites del narrador omnisciente y bueno, pues al jugar con el narrador también está jugando con el lector y también está jugando con los propios personajes. Entonces bueno, es un libro que es bastante único y como tal pues la verdad es que cuesta valorarlo. Yo creo que lo que más me ha gustado de este libro es que John Fowles, que es un escritor contemporáneo, utiliza esta historia y este narrador omnisciente tan poderoso para dar una auténtica clase magistral sobre cómo era la vida en la época victoriana y sobre todo cómo eran las consecuencias de las decisiones que tomaba la gente, cómo les afectaba realmente a su vida cuando se salían un poco de la línea establecida. Y en ese sentido se aprende muchísimo con ella. Tiene un valor divulgativo, didáctico, no sé cómo decirlo, mucho más fuerte que cualquier novela al uso. Y yo creo que eso fue la parte que más disfruté, porque es verdad que luego en sí la trama y el experimento bueno, pues curioso, pero tampoco es que me enganchara muchísimo. Por todo ello a este libro también le he puesto 3 estrellas. Y vamos ahora con un libro muy especial y muy cercano para todos los que seguimos la comunidad de Booktube España, porque su autora es una de nuestras creadoras y es una amiga. Os estoy hablando de El último deseo del diablo de Asun Martín. Yo me acerqué a este libro con muchísimas ganas porque los relatos que había leído suyos me habían encantado y bueno, tenía muchas ganas de ver cómo daba ese salto a la novela, poder disfrutar de ella con mayor extensión, y debo decir que ha sido una sorpresa muy agradable. Me declaro fan absoluto de la manera de escribir de Asun, se aleja mucho de los prejuicios que podemos tener de cualquier autor novel y además destaco especialmente la creación de personajes que tiene, porque son personajes muy vivos, muy auténticos, memorables y que siempre tienen algún cachito de ella, de su propia personalidad. Y para mí, por ejemplo, que
la conozco, pues es un placer poder descubrir esas partes de Asun que hay en sus personajes. En este libro nos vamos a encontrar con Luzbel, el diablo, que en pleno siglo XIX va a bajar a la Tierra para intentar reclutar armas para, bueno, su ejército contra Dios, y en esa búsqueda se va a encontrar con una mujer muy especial y que daría lo que fuera por poder vivir eternamente. De esta historia sobre todo destaco la oscuridad con la que está creada, la ambientación que me parece estupenda y por supuesto los protagonistas, en especial la protagonista, que constantemente lleva la narración al límite y yo disfruté mucho conociéndola. Además es uno de estos libros que nos plantea cómo de fina es la línea que separa el bien del mal y bueno, la verdad es que plantea preguntas interesantes. Por todo ello, a este libro le puse 4 estrellas. Seguimos ahora con otra novelette que me ha permitido estrenarme con un autor que tenía muy pendiente. Os estoy hablando de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Este es el primer contacto que tengo con este autor, por supuesto no va a ser el último, tengo muchas ganas de seguir con su literatura. Y bueno, es un libro que aunque está ambientado en el verano de San Petersburgo, por alguna razón me apetecía leerla en invierno, supongo que por lo que tiene que ver con el ambiente ruso. Y bueno, es una novela que se lee en un suspiro, porque es verdad que es breve, pero es una novela intensa. Es una historia que transcurre a tiempo real en 4 noches, en la ciudad de San Petersburgo, donde un hombre y una mujer se van a encontrar de manera totalmente fortuita, van a forzar el verse noche tras noche, y entre ellos va a surgir una relación bastante peculiar y que sobre todo va a tener un impacto importante en su futuro. Juega con esta idea de qué pasaría si las elecciones que hacemos en la vida, las decisiones, hacia dónde nos pueden llevar, el sentir nostalgia por algo que no hemos vivido. Se mezclan muchas ideas de una gran potencia emocional en muy poco espacio y la verdad es que está escrita de una manera que se lee muy fácilmente y aunque deja un sabor un poco agridulce, creo que merece mucho la pena leerla. A este libro yo le puse 4 estrellas. Seguimos ahora con 2 libros que yo leí en formato ebook, así que os voy a dejar la cubierta aquí. El primero de ellos es El ocupante de Sarah Waters. Y yo de este libro lo único malo que puedo decir es que el momento en el que vino a mí no era el más indicado. Y es que yo lo leí en noviembre, pero justo venía de pegarme una panzada de libros góticos y de terror durante el mes de octubre para preparar ese especial de Halloween. Y la verdad es que a principios de noviembre lo último que me apetecía era volver a meterme en una trama de Casa Encantada. Ese obstáculo se solventó muy rápidamente porque es verdad que es un libro que me enganchó casi desde el principio. En esta historia el Dr. Faraday regresa a la mansión en la que sirvió su madre cuando era joven y que él ha idealizado toda su vida. Allí se va a encontrar con una familia que arrastra muchos problemas y con una casa que parece adoptar vida propia y dedicarse a torturar a sus habitantes. Esta es una novela curiosa porque por una parte es muy lenta, es de desarrollo lento, de descripción psicológica, parece que no pasan muchas cosas, etc. Hasta que llega un punto hacia el final en el que de repente la narración se acelera, te deja sin aliento y ocurren un montón de cosas. Eso por una parte. Y por otra es una novela que a priori parece que es de misterio, que roza el terror, pero en realidad es una historia que se centra mucho más en lo que era el sistema de clases británico y cómo se vino totalmente abajo después de la Segunda Guerra Mundial. Se da ahí una situación como en la que todo el mundo está muy desubicado y claro, es un caldo de cultivo para el drama pues buenísimo. Para mí fue una historia agobiante y perturbadora en la que vas a tener que seguir a un protagonista que te va a sacar de tus casillas desde el principio. Es uno de estos protagonistas muy odiable y sobre todo buena parte de la gracia de este libro es que te deja algunas incógnitas muy abiertas. Creo que es un libro que acepta muchas interpretaciones, que se presta mucho al debate si lo lees con otras personas y que hay ciertos pasajes que te van a dejar rayados, da igual el tiempo que pase. Esa capacidad de rayarte y esa capacidad de crear ese desasosiego, esa incomodidad en ti, está muy lograda, así que desde luego no será lo último que lea de Sarah Waters porque bueno, es una autora que me ha llamado la atención este año. A este libro le he puesto 4 estrellas. Seguimos ahora con un libro que ya tiene vídeo en el canal, así que no me voy a detener demasiado con él. Os estoy hablando de
la regenta de Leopoldo Alas Clarín. En esta historia nos vamos a situar en Vetusta, que es una capital de provincias en la que dos hombres muy distintos se van a disputar el amor de Ana Ozores, que es la mujer más bella pero también más piadosa de toda la ciudad. Yo creo que la fama que precede a este clásico como el más importante del siglo XIX español y como uno de los más importantes de nuestra literatura es merecida, pero en ciertos aspectos. Me parece que es merecida en el estilo del autor, en la creación de personajes, en los temas que trata y la profundidad con los que los trata. En ese sentido no tengo ningún inconveniente en considerarlo un clasicazo, pero es verdad que para mí su estructura es un poco fallida. Como ya dije en el vídeo en el que hablaba de ella, es un libro que hace una separación demasiado brutal entre lo que sería la parte descriptiva y la parte narrativa, y creo que eso le juega una mala pasada. Es una pena que esto no esté un poquito más equilibrado porque creo que el conjunto habría ganado mucho. En cualquier caso es un libro que a mí me gustó, yo creo que me ha dejado bastante pozo, más que otras novelas españolas del siglo XIX que en el momento de leerlas me parecieron más entretenidas, pero que luego quizá no me han resultado tan memorables. Yo creo que uno de los motivos de que esta novela haya perdurado más en mí en la memoria es que me impactó mucho el tratamiento que se da a Vetusta, a esa sociedad de Vetusta, y cómo todos de alguna manera están intrigando para hacer que la protagonista caiga en la tentación. Por todo ello a esta novela yo le he puesto 4 estrellas. Seguimos ahora con El Resplandor de Stephen King, que junto con Misery creo que es la novela de King de las que llevo leídas que más me ha enganchado y que más me ha gustado, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que yo no había visto la película, iba bastante a ciegas, y bueno, pues en ese sentido me sorprendió gratamente. En esta historia un hombre desempleado de pasado bastante oscuro encuentra trabajo como guardián de un hotel que está cerrado durante toda la estación invernal. Es un hotel que además de cerrado está completamente aislado porque se encuentra en unas montañas que no tienen acceso durante el invierno. Y bueno, pues ahí se traslada con su mujer y con su hijo, desoyendo esas voces que le han advertido de que en este lugar, en el pasado, ya han sucedido muchas tragedias. Creo que lo que más me gusta de este libro sobre todo es la premisa, el hecho de que una familia con problemas pueda verse de repente aislada, y también la ambientación, poder estar en un hotel completamente vacío y además un hotel embrujado, por así decirlo. Creo que es un escenario perfecto para que ocurran cosas terribles, como así ocurren, y la verdad es que es un libro que sí que da miedo. Yo creo que sí da miedo. Por lo menos la intranquilidad la tienes constantemente, el estar alerta, pero en concreto el tramo final hay ciertos momentos en los que sí que da miedo, o por lo menos a mí me consiguió trasladar ese tipo de suspense y ese tipo de nerviosismo que una película traslada muy fácilmente y que a veces con los libros es más difícil. En este libro yo creo que eso sí que se consigue. Esta es una novela muy adictiva en la que quizá no es tan importante lo que pasa porque, aunque yo no había visto la película, hay cosas que ves venir, hay cosas que son casi evidentes desde el principio, pero sí que es muy interesante que te cuenten cómo suceden, cómo es ese descenso a los infiernos progresivo, poco a poco, y bueno, pues acompañar a los personajes en esa travesía tan dura es realmente lo que interesa de este libro. Por todo ello, yo a este libro le he puesto 4 estrellas. Vamos ya con el tramo final de este wrap-up, con los 2 libros que más me han gustado en este periodo de noviembre y diciembre, y el primero del que os voy a hablar es El mundo en que vivimos, de Anthony Trollope, que fue la última lectura que yo hice para el reto Victorian Spirit. A pesar de ser un autor referente de la literatura victoriana y de tener una novela pues muy canónica en ese sentido, es verdad que es una novela que me ha parecido muy especial por la crítica que tiene. La crítica social en este libro es bestial, va a la yugular. Hay algunos momentos en los que es exagerada. A pesar de que retrata con mucho realismo el final de la época victoriana, a veces la crítica es tan brutal que yo creo que roza un poco la sátira, porque hay algunos personajes que te van a despertar risas,
porque es tan exagerada que no te crees que sea un personaje normal, sino que más bien lo ves, pues eso, como una sátira, como una parodia. En esta historia, un banquero sin escrúpulos que ha ido dejando pufos por toda Europa llega a Londres con su familia para intentar poner en marcha una estafa piramidal en la que quiere atrapar a, bueno, pues a toda la clase alta londinense. Con lo que no cuenta este personaje es que la élite londinense ya es de por sí bastante corrupta y bueno, pues esto va a estallar por todas partes. Yo con esta historia me lo he pasado muy bien. Es una historia que está totalmente centrada en el dinero y en la codicia. Y esta codicia se explora desde todos los ángulos posibles. La estafa, el soborno, el matrimonio por conveniencia... todas las posibles maneras que había de medrar en esa época, de fingir ser lo que no eres y de intentar ganar dinero, están plasmadas en este libro. Y lo mejor que tiene es que su galería de personajes, que es muy amplia, porque estamos hablando de un libro muy grande, ninguno se salva en el aspecto moral, es decir, todos son moralmente criticables, todos son de dudosa moralidad y es algo así como si ilustraran el refrán de que a río revuelto ganancia de pescadores. Creo que es un acercamiento muy diferente a la época victoriana, muy poco romantizado, por así decirlo, muy crudo, muy crítico y a mí Anthony Trollope me ha conquistado con este libro. Desde luego quiero leer más de él porque me he divertido mucho leyendo este libro. A este libro le puse también 4 estrellas. Y vamos ya con el último libro de este wrap-up, que es un libro que también tiene reseña hecha en el canal, así que no le voy a dedicar mucho tiempo. Os estoy hablando de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Por encima de todo, por encima del aspecto técnico de este libro, que es algo muy a destacar, lo que más me ha gustado de él ha sido la premisa. Esa idea de que nuestra vida podría haber sido muy diferente si en vez de elegir la opción cómoda, la opción adecuada, hubiésemos elegido la opción más excitante o la opción, pues... más de riesgo. Gracias a la manera en la que está escrita, con ese flujo de conciencia que va saltando de unas cabezas a otras, conseguimos hacernos una idea bastante fiel de cómo era la manera de pensar y de sentir en esos años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cómo la gente de alguna manera estaba intentando adaptarse a esa nueva situación. Es una novela que a mí me transmitió bastante positividad, a pesar de que hay momentos en los que el pesimismo toma el control en esta historia. Creo que es un libro valiente, no solo por el estilo en el que está escrito, que rompe un poco con la literatura tradicional, sino también por algunos de los temas que pone encima de la mesa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad de los personajes, pues digamos que para la época en la que está escrito me parece muy novedoso y muy rompedor. Y bueno, pues a este libro también le puse 4 estrellas. Pues nada, hasta aquí este wrap-up, que ya habéis visto que como siempre es bastante variado en cuanto a temáticas, tipos de libros, etc. Pero en este caso bastante homogéneo en las valoraciones. Creo que ha sido un periodo en el que he leído libros que en general me han gustado bastante. Con ninguno he tenido una sorpresa así negativa. Y bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí mi final de año, que la verdad es que estoy bastante satisfecho. Como siempre, al final del vídeo os voy a lanzar una pregunta y en este caso me gustaría saber cuál fue el mejor libro que leísteis en este final de 2021. ¿Cuál ha sido el colofón a este año lector, el libro que más os ha gustado, que me recomendaríais? Como siempre tomaré muy buena nota de lo que me pongáis en comentarios. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, a esos 10.000 suscriptores, muchas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis un muy buen comienzo de año y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.